Ok, lo que nosotros necesitamos saber acá es primero las unidades, ¿no? Yo tengo una tablita de unidades. Por lo menos si te dicen dimensiones de velocidad, si nosotros buscamos acá, te lo voy a mostrar. Si nosotros buscamos las dimensiones de la velocidad, va a ser longitud por tiempo a la menos 1, porque el tiempo va en el denominador. Si por ejemplo buscamos las dimensiones de la aceleración, ¿ok? Longitud y tiempo al cuadrado, pero negativo, porque es metros sobre segundos al cuadrado. O sea, la longitud va arriba y el tiempo al cuadrado iría abajo. Pero como normalmente en análisis dimensional colocamos todo lineal, por propiedades de la potencia, podría escribir a la menos 2, ¿no? ¿Ya? La velocidad angular, por ejemplo, la velocidad angular es radianes sobre segundo, pero el radian se considera dimensional. O sea, cuando yo digo radianes, ¿no? Radianes sobre segundos, el radian se considera adimensional. O sea, no tiene dimensión, le colocaríamos simplemente 1. Y el segundo es unidad de tiempo, le escribimos t. Lo pasamos para arriba y te quedaría como t. ¿Qué sería esto? Aceleración angular sería t a la menos 2, porque es radianes sobre segundos al cuadrado, por ejemplo. Volumen, longitud al cubo, área, longitud al cuadrado, momento de inercia, longitud a la cuarta. Densidad, ahí sí viene a ser kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Ya? Kilogramos, entonces sería unidad de masa. Metros cúbicos es unidad de longitud, de volumen en realidad. Entonces la longitud que está positiva abajo se escribe arriba pero negativo. Por eso es masa, longitud a la menos 3. ¿Se entiende? Volumen específico, densidad, fuerza, tiene masa, longitud, tiempo a la menos 2. Momento par, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Presión, masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Entropía, calor específico, caudal volumétrico, caudal másico, que es flujo másico, energía de entalpía, viscosidad absoluta, viscosidad cinemática. Fíjate que aquí están sus unidades. Esto viene de la deducción. Estos son kilogramos sobre metros por segundo. Y acá sería metros al cuadrado sobre segundos, que es longitud al cuadrado por tiempo a la menos. Tensión superficial, compresibilidad, tenemos también potencia, ¿no? Luego están los números, ¿ok? Los números, el Reynolds, Mach, Freud, Weber, Euler. De acá en realidad en mecánica de fluidos vamos a utilizar para los fenómenos Reynolds, Freud, ¿verdad? Y Euler. A veces no te piden calcular los números pi, no te lo piden. Solamente utilizar de frente su número adimensional. Y colocar una justificación. Voy a utilizar Reynolds porque existen fuerzas de inercia versus fuerzas de tensiones viscosas, sería la justificación. Voy a utilizar Freud porque tengo inercia sobre gravedad, o sea, relación de inercia con gravedad. Voy a utilizar Euler porque tengo relación de presión con inercia, ¿no? En caso de que no te pidan hacer la demostración de los números pi, porque no siempre piden hacer la demostración. Entonces, prestarle mucha atención al enunciado si es que hay que demostrar los números pi o si de frente se pueden utilizar. ¿Ok? Eso es bien importante. Aclarado eso, ¿verdad? Que es la información básica. Ahora sí vamos a leer el enunciado. Y nos dice así. Para poder determinar el diseño de una estructura en playa, tipo rompeolas o marina, es necesario conocer las principales variables de transporte y sedimentos. QS. Transporte de sedimentos existentes en la zona de estudio expresado como metros cúbicos sobre segundo. Así me lo dice. Entonces, este que está acá ya tenemos la primera variable, que es caudal, el cual está en unidades de metros cúbicos sobre segundo. Bien. Listo. Primera variable. Luego dice, los sedimentos de diversos diámetros son removidos constantemente por el oleaje. Entonces ahí tenemos una segunda variable que sería el diámetro de los sedimentos. El diámetro pues se va a medir en metros, unidad de longitud. Listo. Son removidos constantemente por el oleaje, por lo que es uno de los principales parámetros a evaluarse.
Se debe considerar que estos sedimentos removidos están en función de la altura, HS. O sea, una altura HS a nivel dimensional para nosotros no tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque en realidad tiene la misma unidad del diámetro. Si colocas 1, el otro te va a dar igual. Pero bueno, señalamos la variable que te están mencionando, HS. En el mar se conoce que la zona dinámica de sedimento se produce entre la zona del rompiente de olas y la costa, la cual se encuentra a una distancia LB. Otra variable más, pero es otra variable que también se expresa en metros. Así que ya tenemos 3 que se expresan en metros. Si tenemos una, vamos a encontrar las demás en realidad. Siendo las características principales de las olas en rompiente HB, altura de la rompiente, T, periodo de la ola. Entonces acá te están pidiendo trabajar con el periodo. ¿Okay? El periodo, ¿en qué unidad se trabaja el periodo? La frecuencia es Hertz, 1 sobre segundo. El periodo se trabaja en segundos. Algo que tú debes saber, ¿no? De forma previa. Y tita, la dirección de la ola, sería en radianes, es decir, en otras palabras, adimensional. A nivel dimensional no afecta para nada, así que de hecho ni siquiera habría que calcular. Hallar mediante análisis dimensional una relación para determinar el transporte de sedimento de las playas. Acá hay otras variables importantes a considerar, las digan o no las digan. Estás trabajando con un líquido, ¿ok? Ese líquido debe tener propiedades. Nosotros vamos a considerar entonces, podemos considerar la densidad, la viscosidad cinemática, que es metros cuadrados sobre segundo. ¿Ya? Acá la tenemos, la viscosidad cinemática, como te la mostré. Longitud al cuadrado sobre tiempo. Y yo creo que con eso tendríamos, ¿no? Porque básicamente nosotros para hacer el análisis dimensional necesitamos 3 variables, ¿ok? La primera variable, ¿ok? Debe ser la variable dinámica. Luego tenemos una variable que debe ser geométrica. La variable geométrica hace referencia a las dimensiones. Tenemos varias acá, ¿no? Podríamos considerar el diámetro, HS, LB, pero todas van a dar lo mismo. Voy a considerar en este caso el diámetro. Y hay una variable que debe ser la propiedad del fluido, que puede ser peso específico, densidad, viscosidad, ya queda a libertad de nosotros, ¿no? En esta propiedad vamos a colocar la densidad, aunque podríamos colocar otra diferente, ¿no? Podríamos colocar la viscosidad. Voy a dejar estas como base. Bien. Ahora, la viscosidad la voy a incluir acá y a la Q la voy a dejar para expresar la relación. La voy a dejar por fuera. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Estas tres variables son las que se van a repetir en cada uno de los números adimensionales. ¿Listo? Como número pi, entonces yo voy a incluir acá las otras variables que no son las repetidas. Tengo la velocidad, tengo el diámetro y tengo la densidad. Todas las demás, con todas las demás puedo hacer números pi. Por ejemplo, vamos a expresar la relación de transporte de sedimentos, ¿ok? Y lo multiplicamos, ¿verdad?, por las variables repetitivas, que en este caso serían ¿quién? La velocidad sería b, ¿verdad? Vamos a colocarle un exponente a la x, vamos a colocarle porque hay que calcular ese exponente. La d a otro exponente, vamos a colocarle y. Voy a acercarme un poco para que se vea. Y tendríamos la tercera, que sería la densidad, que estaría elevado a un tercer exponente, que sería z. ¿Okay? Este podría ser mi primer número pi. Estoy expresando el caudal en función de una variable dinámica, la geometría y la densidad. Ese podría ser mi primer número pi. Segundo número pi. Bueno, mi segundo número pi podría ser el HS. ¿Ya? Tercer número pi. Tercer número pi, este sería 2. Tercer número pi podría ser entonces LB. Pero como te mencioné, si encuentras HS vas a conseguir LB porque es la misma variable dimensionalmente, no son diferentes. Es el mismo metro, pues. Porque están en metro. Aquí lo importante es la unidad en realidad. Mi número pi 3, ahora pi 4 podría ser el periodo.
¿Ok? Mi número P5 podría ser la viscosidad cinemática. Aquí. Mi número P6 podría ser entonces la gravedad. Y por eso se dice, ¿verdad?, que nosotros vamos a tener tantos números pi como la cantidad de variables que tengamos menos 3. Porque nosotros le vamos a restar las 3 variables repetidas y vamos a expresarlas en función de esa, ¿ves? El número pi, nosotros queremos que sea adimensional. O sea, pi debe ser adimensional. Adimensional. ¿Cómo consigo yo que este número pi sea adimensional? Bueno, todas las variables existentes deben estar con exponente 0. Porque, bueno, si yo digo longitud elevado a la 0, ¿cuánto sería? 1. Si digo masa elevado a la 0, ¿cuánto sería? 1. Y si digo tiempo elevado a la 0, ¿cuánto sería? 1. Entonces, yo con esto ya estoy asegurando que mis dimensiones deben ser longitud 0, masa 0, tiempo 0, porque son las unidades básicas de trabajo, longitud, masa y tiempo. Si tú observas todas las unidades que están acá, fíjate, longitud, área, volumen, velocidad, área, W, alfa, todas. A ver, ¿cuántas variables base hay? Básicamente tenemos 3. A menos que trabajemos con entropía y calor específico y conductividad térmica, excepto en esos casos, solamente tenemos masa, longitud y tiempo. ¿Ok? Entonces, esas son nuestras unidades base, longitud, masa y tiempo, y decimos que eso debe ser igual a un número adimensional. ¿Cómo lo conseguimos? Elevando a 0 cada una de las variables. Ahora, para nosotros lograr esto con este primer número pi, debemos plantear las unidades de cada una de las variables que tenemos. Por ejemplo, el caudal. ¿Cuáles son sus dimensiones? Metros cúbicos sobre segundo, ¿no? Entonces sería longitud al cubo t a la menos 1. ¿Ok? Lo podemos buscar también acá, flujo volumétrico, caudal volumétrico, tenemos longitud al cubo t a la menos 1. ¿Ves? Pero por lógica sale. Ya sabemos que el caudal es metros cúbicos sobre segundo, así que podemos sacarlo, ¿no? Listo. Segunda variable a trabajar, la velocidad. Ese es metros sobre segundo. Sería longitud, tiempo a la menos 1. Metros sobre segundo. Esto que está acá está elevado a un exponente x, que es el que nosotros vamos a calcular. Luego de esto tendríamos el diámetro. Eso es longitud en metros, ¿no? O sea, sería longitud nada más directamente, elevado a un exponente y. Y la tercera variable sería la densidad, que es kilogramos sobre metros cúbicos. Masa, longitud elevado a la menos 3. Bien. Elevado a un exponente que hemos llamado c. De todos modos verificamos densidad, aquí dice masa, longitud a la menos 3. ¿Okay? Por si de pronto tienes dudas, ¿no? Listo. Ahora esto se trabaja como cualquier problema. Por ejemplo, la longitud, como está de primera, la voy a escribir de primera. Y vamos a escribir los exponentes que tenemos presentes. Por ejemplo, tenemos el 3, ¿no? Por acá. Tenemos 1 por x, x. Sería más x. ¿Ok? Recuerda que esto es potencia y una potencia, ¿no? Se supone que el exponente de la longitud es 1 multiplicado por x, pues sería una x. Seguimos. Por acá tenemos otra longitud, mira. Una y. Se sumaría también. Y luego tenemos otra. Menos 3 por z, menos 3z. Menos 3z, con su signo negativo. Esto debe estar multiplicando por la segunda variable, que sería la masa. ¿Elevado a qué? Pues acá no tengo nada. ¿Ok? En esta parte de este paréntesis no tengo nada, sería 0. En este segundo paréntesis tampoco tengo masa, sería 0. En este tercer paréntesis tampoco tengo masa, sería 0. Y en este último paréntesis tengo 1 nada más. 1 por z, z. Entonces acá sería más z. El mismo número, ¿no? El 0 no vale nada. Y la última variable sería el tiempo, ¿no? Voy entonces de nuevo. Menos 1 para el primer paréntesis, menos x para el segundo paréntesis, 0 para el tercer paréntesis y 0 para el cuarto paréntesis, ¿no? Tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas, bastante fácil de resolver. En la primera ecuación me doy cuenta que x es igual a menos 1. En la segunda ecuación, de forma directa, me está dando que z es igual a 0. Ya, listo. Entonces ya con esto yo puedo expresar mi número.
Yo lo que estaba sacando era mi número pi 1. Listo. Tengo Q, X me dio menos 1, Y me dio menos 2 y Z me dio 0. Si quiero lo dejo allí o lo puedo resolver un poquito más. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, todo número elevado a la 0 da 1. No lo colocamos. Los números negativos para el denominador. Sería entonces B por D al cuadrado. ¿Ya? Y acá tendríamos entonces mi primer número pi, o el único que me están pidiendo en este problema en realidad. Listo. ¿Cómo sé yo si resolví bien mi problema? Porque tengo dudas. Yo lo hice, pero no estoy seguro. Coloquemos las unidades. A ver, ¿qué unidad tiene el caudal? Metros cúbicos sobre segundo, ¿correcto? ¿Qué unidad tiene la velocidad? Metros sobre segundo. ¿Qué unidad tiene el diámetro? Pues metro. Y está elevado al cuadrado. A ver, ¿será que me dan iguales las unidades? ¿Fíjate? Si multiplico en el denominador, metros cuadrados. Correcto. Entonces se me cancela todo esto, se me cancela con todo esto. Y me queda entonces lo que estamos buscando, que es un número adimensional. Esto es igual a 1, es decir, adimensional. Es correcto, sí. Entonces, fíjate, en un segundo pi, esta ecuación sería muy parecida. Esta sería muy parecida. Vamos a llevarlo acá abajito para que lo veas y ya luego tú resuelves las demás como te dije, ¿no? Voy con el número pi 2. ¿Ok? Hago el mismo planteamiento. Listo. Entonces, ¿qué cambia acá? Fíjate que tanto B, D y densidad son las mismas. ¿Qué es lo que cambia? La HS. HS no tiene longitud al cubo tiempo a la menos 1. HS, la única unidad que tiene es longitud, ¿ves? Cambiaría únicamente la unidad de la primera, porque las demás son las mismas unidades, ¿ves? Mira lo fácil que es después que tú haces el primero. Lo escribí de esta manera con un propósito. Longitud estaría elevado a la 1, porque las demás van a quedar igual, la X, la Y y la menos 3Z. El primero es lo único que va a cambiar. Acá también sería 0, pero acá también sería 0, porque el primer valor que escribí corresponde al primer paréntesis, son 4 paréntesis. Y ves que escribí 4 términos en cada uno de los casos. Lo voy a hacer prácticamente las mismas, solamente de copiar. ¿Qué van a cambiar en mis ecuaciones? Pues el primer número, que acá va a ser 1, este era 0 y en este caso que también sería 0. El primer número es el único que va a cambiar, las demás quedan igual. De ahí doy mi resultado, x sería 0, y si x es 0 y z es 0, entonces y debería ser menos 1. ¿Correcto? ¿Tendrá esto sentido? Bueno, voy a mi segundo número pi, bueno, ya lo hice. Ya lo hice. X entonces sería 0, D sería menos 1 y densidad sería 0. Terminamos nuestro problema. Todo número elevado a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1. El exponente negativo para el denominador. ¿Ok? ¿Será que está bien mi número pi? Claro que sí lo podemos verificar. Es que tenía que ser así. El HS, ¿verdad? Está en metros. Y estaría dividiendo sobre el diámetro que está en metros. Metros entre metros es igual a 1. Si el problema es tubería cerrada, Euler. ¿Okay? Este Euler aplica, pero tubería cerrada. Pero suponte que el problema te diga, no, mira, tengo un sistema de bombeo. Ahí tienes que meter presión. Tubería cerrada, tienes que meter Euler, por ley. No vas a incluir a Froh, porque esto es abierto. ¿Ok? Flotación, normalmente. Número de Euler. Y el de Reynolds siempre. El de Reynolds siempre lo vas a tomar en consideración. Ya sea flujo abierto con flotación o tubería cerrada, el de Reynolds siempre.